Breve historia de John Bunyan. John Bunyan vivió entre los años 1628 y 1688. John Owen dijo que John Bunyan, un predicador poderoso y el más conocido de todos los escritores puritanos, que con gusto cambiaría todo su conocimiento por el poder de Bunyan de tocar los corazones de los hombres. John Bunyan nació en 1628 en la ciudad de Hilltown, Inglaterra, cerca del pueblo de Bedford, hijo de Thomas Bunyan y Margaret Betley. Thomas Bunyan, un bracero o calderero, era pobre pero no indigente. Aún así, en su mayor parte, John Bunyan no recibió una buena educación. Se volvió rebelde y con frecuencia se permitió maldecir. Más tarde escribió lo siguiente: fue un placer para mí ser llevado cautivo por el diablo a su voluntad, lleno de toda maldad, que desde niño tuve pocas iguales, tanto por maldecir, jurar, mentir, blasfemar el santo nombre de Dios. Sin embargo, los periodos esporádicos de convicciones de pecado ayudaron a contener parte de esa rebelión. Cuando Bunyan tenía 16 años, su madre y su hermana murieron con un mes de diferencia. Su padre se volvió a casar un mes después. John Bunyan se unió a New Model Army de Cromwell, o Nuevo Ejército Modelado. Fue un ejército permanente formado en 1645 por los parlamentarios durante la Primera Guerra Civil Inglesa, donde continuó su rebeldía. Sin embargo, luchar en la guerra civil lo tranquilizó a él considerablemente. En una ocasión su vida se salvó maravillosamente. Él dijo: cuando era soldado yo con otros me sentía atraído a ir a un lugar así para sitiarlo, pero cuando estaba listo para irme uno de los miembros de la compañía quiso ir a mi habitación, a lo cual accedí, ocupó mi lugar, y llegando al sitio, siendo centinela, le dispararon en la cabeza con una bala de mosquete y murió. Bunyan fue dado de baja del ejército en 1646 o 1647. Su experiencia militar se reflejó más tarde en su libro La Guerra Santa. En 1648, Bunyan se casó con una mujer temerosa de Dios, cuyo nombre se desconoce, cuya única dote eran dos libros: Arthur Dent, El camino del hombre llano al cielo, y Lewis Biblis, La práctica de la piedad. Cuando Bunyan leyó esos libros, fue declarado culpable de pecado. Comenzó a asistir a la iglesia parroquial, dejó de jurar cuando una mujer disoluta del pueblo lo reprendió y trató de honrar el sábado. Después de algunos meses, Bunyan entró en contacto con algunas mujeres cuya alegre conversión sobre el nuevo nacimiento y Cristo lo impresionó profundamente. Lamentó su triste existencia al darse cuenta de que estaba perdido y fuera de Cristo. Ahora no puedo expresar con qué anhelos y quebrantamiento en mi alma clamé a Cristo para que me llenara, escribió. Sintió que tenía el peor corazón de toda Inglaterra. Confesó estar celoso de los animales porque no tenían un alma que rendir cuenta ante Dios. En 1651 las mujeres le presentaron a Bunyan a John Gifford, su pastor en Bedford, Inglaterra. Dios usó a Gifford para llevar a Bunyan al arrepentimiento y a la fe. Bunyan fue particularmente influenciado por un sermón de Gifford que predicó sobre el Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 1, que dice: He aquí, eres hermosa, amor mío, he aquí que eres hermosa. Así como por la lectura del comentario de Lutero sobre Gálatas, en el que encontró su propia experiencia, en gran medida y profundamente manejado como si el libro de Lutero hubiera sido escrito desde mi propio corazón, citó. Un día, mientras caminaba por un campo, la justicia de Cristo se reveló al alma de Bunyan y obtuvo la victoria. Bunyan escribe sobre esa experiencia inolvidable lo siguiente: un día, mientras pasaba por el campo, cayó sobre mi alma esta sentencia: tu justicia está en los cielos, y pensé que vi con los ojos de mi alma a Jesucristo, a la diestra de Dios. Ahí, digo, como mi justicia, de modo que de donde quiera que estuviera o cualquier cosa que estuviera haciendo, Dios no podía decir de mí: Él
quiere mi justicia, porque eso estaba justo delante de él. También vi además que no era mi buen estado de ánimo lo que mejoraba mi justicia, ni mi mal estado de ánimo lo que empeoraba mi justicia, porque mi justicia fue Jesucristo mismo, el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Ahora mis cadenas se cayeron de mis piernas, me libré de mis aflicciones y mis grilletes, mis tentaciones también huyeron. Ahora me fui a casa regocijándome por la gracia y el amor de Dios. Vi por algún tiempo muy dulcemente en paz con Dios a través de Cristo. ¡Oh! Yo pensé, Cristo, Cristo. No había nada más que Cristo ante mis ojos. Vi ahora no solo contemplar este y otros beneficios de Cristo aparte, como su sangre, sepultura, resurrección, sino que lo consideraba a Él como un Cristo completo. Fue glorioso para mí ver su exaltación y el valor y la prevalencia de todos sus beneficios, y eso porque ahora podía mirar de mí mismo a Él, reconocería que todas esas gracias de Dios que ahora eran verdes en mí estaban todavía, pero como esos grañones rotos y 4 peniques y medio penique que los ricos llevan en sus carteras cuando su oro está en el baúl de su casa. Oh, vi que mi oro estaba en mi baúl en casa, en Cristo mi Señor y Salvador. Ahora, Cristo era todo, sepultura y resurrección, pero considerándolo como un Cristo completo. Fue glorioso para mí ver su exaltación y el valor de la prevalencia de todos sus beneficios y eso porque ahora podía mirar de mí mismo a Él y reconocería que todas esas gracias de Dios que ahora eran verdes en mí estaban todavía. Pero como esos grañones rotos y 4 peniques y medio peniques que los ricos llevan en sus carteras cuando su oro está en el baúl en su casa. Oh, vi que mi oro estaba en mi baúl, en mi casa, en Cristo, mi Señor y Salvador. Ahora Cristo era todo, sepultura y resurrección, pero considerándolo como un Cristo completo. Fue glorioso para mí ver su exaltación y el valor de la prevalencia de todos sus beneficios y eso porque ahora podía mirar a mí mismo a Él y reconocería que todas esas gracias de Dios que ahora eran verdes en mí, estaban en mí. Pero como esos grañones rotos y 4 peniques y medio penique que los ricos llevan en sus carteras, cuando su oro está, el año 1654 fue trascendental para Bunyan. Se mudó a Bedford con su esposa y 4 hijos menores de 6 años. Su primogénita, María, era ciega de nacimiento. Ese mismo año se convirtió en el miembro de la iglesia de Gifford y pronto fue nombrado diácono ahí. Su testimonio se convirtió en la comidilla de la ciudad. Varias personas fueron llevadas a la conversión en respuesta a esto. Al final del año había perdido a su amado pastor. En 1655, Bunyan comenzó a predicar a varias congregaciones en Bedford, Inglaterra. Cientos vinieron a escucharlo. Publicó su primer libro el año siguiente, Algunas verdades del Evangelio se abren, escrito para proteger a los creyentes de ser engañados por las enseñanzas de un tal Quaker y Ranter sobre la persona y obra de Cristo. 2 años después, Bunyan publicó Unos suspiros del infierno, una exposición de Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, sobre el rico y el Lázaro. El libro ataca al clero profesional y a los ricos que promueven la carnalidad. Bien fue recibido y ayudó a establecer a Bunyan como un escritor puritano de renombre. Casi al mismo tiempo su esposa falleció. En 1659, Bunyan publicó Revelada la doctrina de la ley de la gracia, que expone su visión de la teología de pacto, enfatizando la naturaleza promisoria del pacto de gracia y la dicotomía entre la ley y la gracia. Esto ayudó a establecerlo como un calvinista completo, aunque llevó a falsas acusaciones de antinomianismo por parte de Richard Baxter. En 1660, mientras predicaba en una granja en el Bajo Samsel, Bunyan fue arrestado bajo el cargo de predicar sin derechos oficiales del rey. Cuando le dijeron que sería liberado si ya no predicaba, respondió lo siguiente: si me liberan hoy, predicaré mañana. Fue encarcelado, donde escribió prolíficamente, hizo cordones de zapatos para proporcionar algunos ingresos durante 12 años y medio, entre los años 1600 y 1672. Antes de su arresto, Bunyan se había vuelto a casar, esta vez con una joven piadosa llamada Elizabeth.
Ella suplicó repetidamente su liberación, pero jueces como Sir Matthew Hale y Thomas Trisden rechazaron su petición, de modo que Bunyan permaneció en prisión sin cargos formales ni sentencia legal, desafiando la habeas corpus provisional de la Carta Magna porque se negó de dejar de predicar el Evangelio y denunció a la Iglesia de Inglaterra como falsa. En 1661 y de 1668 a 1672, algunos carceleros permitieron que Bunyan saliera de la cárcel a veces para predicar. Short Offer señala lo siguiente. Se dice que muchas de las congregaciones bautistas de Bedfordshire deben sus orígenes a su predicación de medianoche. Sin embargo, sus años de prisión fueron tiempos de juicios difíciles. Bunyan experimentó lo que su progreso de peregrino, los personajes de Cristiano y Faithful, sufrirían más tarde de manos de Jean Despire, que arrojó a los peregrinos a un calabozo muy oscuro, desagradable, apestoso. Bunyan sintió especialmente el dolor de la separación de su esposa e hijos, en particular de María, que era ciega, que describió como un arrancar la carne de mis huesos. Los años de prisión, sin embargo, fueron años productivos para Bunyan. A mediados de la década de 1660, Bunyan escribe extensamente, con solo la Biblia y libros de los mártires de Fox a su lado. En 1663 escribió Comportamiento Cristiano, pretende ser un manual para la vida cristiana y una respuesta a los cargos de antinomianismo, así como un último testamento, ya que Bunyan esperaba morir en prisión. Él también terminó Oraré con el Espíritu, que exponía Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15, y se enfocaba en la obra interior del Espíritu en toda oración verdadera. En 1664 publicó Meditaciones rentables. En 1665, Una cosa necesaria, la ciudad santa, su comprensión de la historia de la Iglesia y el fin de los tiempos, y la resurrección de los muertos. Este último trabajo es una secuela de la ciudad santa, en el que Bunyan expone la resurrección de Hechos, capítulo 24, versículo 14 al 15, de una manera tradicional, y luego usa sus tormentos de prisión para ilustrar los horrores que aguardan a los condenados después del juicio final. En 1666, a la mitad de su tiempo en prisión, escribió Gracia abundante para el mayor de los pecadores, en el que declaró lo siguiente. El Dios Todopoderoso es mi ayuda y escudo, pero estoy decidido a sufrir. Si la frágil vida puede continuar tanto en tiempo, incluso hasta que el musgo crezca en mis orejas o en mis cejas, en lugar de violar mi fe y mis principios. Durante la última parte de su encarcelamiento terminó una confesión de mi fe, una razón para mi práctica y una defensa de la doctrina de la justificación, una crítica intransigente a la creciente ola de pelagianismo entre los inconformistas y latitudinarismo entre el establishment anglicano. La congregación de Bedford, sintiendo cierta relajación de la ley contra la predicación, nombró a Bunyan como el pastor el 21 de enero de 1672. Pero Bunyan no fue liberado hasta mayo. Había sido el primero en sufrir bajo Carlos II, el rey, y fue el último en ser liberado. Sus largos años en la prisión del condado de Bedford lo convirtieron en un mártir a los ojos de muchos. Bunyan había disfrutado de solo unos pocos años de libertad cuando lo arrestaron nuevamente por predicar y lo llevaron a la ciudad, a la cárcel de la ciudad. Ahí escribió Instrucción para los ignorantes, un catecismo para los salvos y los no salvos que enfatiza la necesidad de la abnegación. Salvado por la gracia, una exposición de Efesios capítulo 2 versículo 5, que anima a los piadosos a perseverar en la fe a pesar de la persecución. La puerta estrecha, una exposición de Lucas capítulo 13 versículo 24, que busca despertar a los pecadores al mensaje del Evangelio. Luz para los que se sientan en la oscuridad, una obra polémica contra aquellos que se oponen a la expiación por la santificación de Cristo y la justificación por su justicia imputada, especialmente a los coaqueros y latitudinarios. La primera parte de su famoso Progreso del Peregrino, este libro,
que vendió más de 1 millón de copias en su primera década impresa. Ha sido reimpresa en al menos 1500 ediciones, traducida a más de 200 idiomas, y las ediciones en holandés, francés, galés aparecieron durante la vida de Bunyan. Algunos eruditos han afirmado que con la excepción de la Biblia y quizás de Tomás Campis, La imitación de Cristo, este clásico de Bunyan, ha vendido más copias que cualquier otro libro jamás escrito. John Owen, ministro de una congregación independiente en Leatholmes Street, Londres, apeló con éxito por Bunyan a Thomas Barlow, obispo de Lincoln, quien usó su influencia en la corte para asegurar la liberación de Bunyan de la prisión el 21 de junio de 1677. Bunyan pasó sus últimos años ministrando a los inconformistas y con la escritura. En 1678 publicó Ven y Bienvenido a Jesucristo, una exposición popular de Juan capítulo 6 versículo 37 que proclama conmovedoramente una fuerte oferta gratuita de gracia a los pecadores para que vuelvan a Jesucristo y sean salvos. Este libro pasó por 6 ediciones en la última década de la vida de Bunyan. En 1680 escribió La vida y la muerte de Sir Batman. Describe como una serie de instantáneas que describen las actitudes y prácticas comunes contra las cuales Bunyan predicaba liberalmente. 2 años después publicó La grandeza del alma y la guerra santa. En 1685 publicó la segunda parte del Progreso del Peregrino, lidiando con la peregrinación cristiana, una advertencia para estar alerta contra el pecado y preguntas sobre la naturaleza, la perpetuidad del sábado del séptimo día. En los últimos 3 años de su vida, Bunyan escribió 10 libros más, de las cuales los más conocidos son El Fariseo y El Publicano, El Pecador de Jerusalén Salvado, la obra de Jesucristo como abogado, El Agua de Vida, El Templo de Salomón espiritualizado, El Sacrificio Aceptable. La mayoría de esos libros fueron reproducidos en rústica por William Faulkner en la década de 1960 a través de Rainer Press en Swingle, Pensilvania. No se enumeran por separado en este libro porque estén incluidos en el trabajo de él, en sus obras. En 1688, Bunyan murió repentinamente de una fiebre que contrajo mientras viajaba en un clima muy frío. En su lecho de muerte dijo a los que se reunieron a su alrededor lo siguiente: no lloren por mí, sino por ustedes mismos. Voy al Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien sin duda, por mediación de su bendito Hijo, me recibirá, aunque sea un pecador, donde espero que pronto nos encontremos para cantar el nuevo cántico y permanecer eternamente felices por el mundo sin fin. Después de decirle a sus amigos que su mayor deseo era estar con Cristo, levantó las manos al cielo y gritó: tómame, porque a ti voy. Y luego murió. Fue enterrado en Bonningfield, cerca de Thomas Goodwin y John Owen. Las obras de John Bunyan era inusual entre los puritanos porque tenía poca educación formal. Sin embargo, leyó exhaustivamente y el Espíritu Santo bendijo sus estudios. Se convirtió en un escritor prolífico. Escribió más de 60 obras en 60 años. Muchos de ellos han sido eclipsados por Progreso del Peregrino y la Guerra Santa, pero todavía son dignos de leer. Las obras de Bunyan son un tesoro de verdad bíblica y experimental. Era un teólogo enseñado por el Espíritu que tenía el don de interpretar la verdad evangélica para las masas. Bunyan fue uno de los puritanos más populares, sin duda, porque, aunque poseía el centrado en la palabra y la profundidad de la doctrina y la experiencia de otros puritanos, presentaba la verdad con cálida sencillez. Varias editoriales han reimpreso las obras individuales de Bunyan. Más recientemente han reimpreso El temor de Dios, en el que Bunyan se refiere a los objetos y razones para temer a Dios, los diversos tipos de temor, el carácter, los efectos del temor piadoso, los privilegios y el uso de esta doctrina. También han reimpreso 5 de las obras de Bunyan: El sacrificio aceptable, Todos los amores sobresalientes, Vengan y sean bienvenidos a Jesucristo, El pecador de Jerusalén salvado, Oración. En la serie de Puritan Paperback ha reimpreso
Lamento de un alma perdida, El templo de Salomón espiritualizado, Consejo para los enfermos, entre otros. Para aquellos que desean poseer lo mejor de lo que ha escrito Bunyan, la edición 20T de la compilación de 1854 de George Oxford es la mejor opción. Ofrece 55 obras de Bunyan en 3 volúmenes. El primer volumen contiene valiosas introducciones y una memoria de 80 páginas de la vida y de la época de Bunyan. Los volúmenes 1 y 2 contienen sus trabajos experimentales, doctrinales y prácticos, como Cristo un Salvador completo y el temor de Dios. El volumen 3 tiene obras alegóricas, figurativas, simbólicas de Bunyan, como El progreso del peregrino, La guerra santa, La vida y la muerte de Sir Batman, así como un índice compendioso. El viaje de Cristiana o El progreso del peregrino, la segunda parte. Esta edición contiene el texto de El viaje de Cristiana y 73 hermosas pinturas al óleo de página completa de Albert Wessel, que atraen especialmente a los niños. Bunyan pudo haber estado motivado por escribir la segunda parte del Progreso del Peregrino, en la cual Cristiana y otros personajes femeninos, así como los niños, juegan papeles prominentes para presentar o representar una forma más moderada en la que el Espíritu Santo a menudo obra la conversión en miembros típicos de la Iglesia. Por lo tanto, Cristiana y sus hijos no caen en el pantano de Despond, ni tienen una experiencia tan dramática en la cruz como Cristiano. Cristiano y Cristiana atraviesan gran parte del mismo terreno, la cual muestra la universalidad de las experiencias espirituales de cada creyente. Pero la sección sobre Cristiano es más autobiográfica, mientras que la sección sobre Cristiana es más corporativa, normativa, mostrando una morfología más típica de conversión. Gracia abundante para el principal de los pecadores, fue una fuente indispensable para la vida temprana y la conversión de Bunyan. Este clásico autobiográfico narra su vida desde la infancia hasta su encarcelamiento en 1660. El editor proporciona el texto sobre el resto de la vida de Bunyan. Proporciona una mirada abierta, sincera, en las luchas de su vida, mostrando que la gracia de Dios abunda incluso en el primero de los pecadores. Richard Graves escribe lo siguiente: aunque tiene una estructura convencional, Gracia Abundante trasciende los ejemplos contemporáneos del género en su profundidad de experiencia psicológica. Su fascinante relato de la lucha de Bunyan para evitar sucumbir a la desesperación generalizada y estumecedora, y su lucha agonizante con los textos bíblicos. Gracia Abundante fue publicada 6 veces durante la vida de Bunyan y ha sido reimpreso decenas de veces a lo largo de los siglos. Esta reimpresión está tomada de la 8ª edición. La Guerra Santa. Esta alegoría, solo superada por Progreso del Peregrino, lleva el título completo de la Guerra Santa, hecha por el rey Shaddai sobre Diabolus, para la recuperación de la metrópolis del mundo, o la pérdida y recuperación del pueblo de Almumana. La edición del Reinar contiene las valiosas notas explicativas, experimentales y prácticas de George Mulder y 68 grabados más. Macaulay afirma que la Guerra Santa, escrita después del encarcelamiento de Bunyan, sería la mejor alegoría jamás escrita si el progreso del peregrinismo no existiera. La Guerra Santa es más difícil de leer, pero también es más profunda en lugares del progreso del peregrinismo, en parte porque implica varios niveles de alegoría. El alma humana no es solo el alma de cada creyente y la personificación alegórica del cristianismo, sino el símbolo de la propia Inglaterra. La Guerra Santa contiene valiosos consejos sobre cómo pelear la buena batalla de la fe. Recompensará generosamente al lector meditativo. Sí, recompensará generosamente al lector. El progreso del peregrino. Este es un relato conmovedor y alegórico de la guerra espiritual experimentada por un peregrino itinerante que viaja desde la ciudad de la destrucción a la ciudad celestial, en la que Bunyan alegoriza su propia experiencia religiosa como guía para los demás. Cristiano, en tanto peregrino como guerrero, y el mensaje del progreso del peregrino no es solo un llamado de abrazar y perseverar en la vida cristiana, sino también un llamado a luchar contra las fuerzas del mal. Las ideas de Bunyan sobre
la desesperada situación de la humanidad y la gracia redentora de Dios hacen de esto un clásico legendario. La regeneración, la fe, el arrepentimiento, la justificación, la mortificación, la santificación y la perseverancia se describen conmovedoramente para nosotros en detalles bíblicos, doctrinales, experimentales y prácticos. Entre las más de 2 docenas de reimpresiones del clásico de Bunyan desde 1960, 3 son dignas de mención. Primero, una excelente edición de ambas partes del Progreso de Peregrino que contienen las valiosas notas explicativas de Thomas Scott. Notas marginales, originales, apoyo textual ha sido reimpreso por Reiner en 1974. Y es la edición más útil, incluso una útil memoria de 50 páginas de Bunyan por Josiah Condor. En segundo lugar, Banner of Truth. Truth publicó una edición de lujo en 1983 que incluye notas marginales originales, referencias de las escrituras, ambas partes del Progreso de Peregrino y una serie de bocetos de William Strang. En tercer lugar, Bunyan Press ha publicado un atractivo volumen de mesa de café que contiene el texto completo del Progreso del Peregrino, junto con una hermosa colección de más de 70 pinturas de óleo de Albert Wessel. Esta edición es excelente para ayudar a los niños a comprender la historia clásica. Otras editoriales han impreso para niños una serie de recuentos de la famosa historia de Bunyan.